Y bueno, el detalle es que se tenga precisamente esa visibilidad propiamente dicha. Y bueno, ese archivo evidentemente es el original y todos los demás archivos que tengamos en nuestros equipos son una copia. En sí, el XML es el archivo CFDI. El PDF, a su vez, es un archivo que es una representación de ese XML. En otras palabras, se extrae la información del XML y lo presentamos para que sea legible a los ojos de un humano, ¿no? O en otras palabras, el XML es legible a los ojos de un equipo de cómputo, pero el PDF es el archivo que nos facilita la lectura a nosotros como humanos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Yo sé que es muy básico, pero insisto, hay que partir de lo básico, de lo básico. Solamente un favor, si pueden mutar su micrófono y solamente cuando vayan a participar lo activan. Bien. Continuemos. ¿Qué tipos de CFDI existen? Fundamentalmente existen 6 tipos, lo que es el comprobante de ingreso, o lo que popularmente nosotros les llamamos factura. Tenemos el comprobante de egreso, o lo que popularmente nosotros le decimos nota de crédito. Existe el comprobante de traslado, o lo que también se conoce como carta aporte. Por cierto, este CFDI ya existe desde hace muchos años, solo que no era obligatorio usarlo. Ahora la novedad es que es obligatorio. El comprobante de recepción de pagos, que también se conoce como recibo electrónico de pago, o comprobante de pagos. ¿Sí? También existe el comprobante de nómina, que popularmente le llamamos el recibo de nómina, y existe el comprobante de retenciones e información de pagos. Hay seis tipos de CFDIs. Ahorita los menciono para que los tengamos bien aclarados. Como los dije hace un momento, el comprobante de traslado ha existido desde hace varios años. La novedad es que ahora es obligatorio, antes era opcional. Y obviamente hay unas nuevas especificaciones en este comprobante de traslado. Bien. ¿Qué necesitamos para poder emitir un CFDI? Bueno, fundamentalmente vamos a necesitar un sello fiscal digital, que popularmente se conoce como CSD, que esté vigente y que consiste básicamente en 3 bloques, que es un archivo electrónico formato .cer, un archivo electrónico formato .key y una contraseña. Esos 3 elementos forman lo que es un CSD. Ese bloque o ese CSD o sello, como quieran llamarle, nos permite justamente hacer el timbrado de CFDIs. Bien. Bueno. Otro detalle. Además de eso, ¿qué necesitamos? Aquí hay 2 caminos para hacer ya un timbrado de un CFDI o emitir un CFDI. Uno es que tengamos acceso al buzón tributario del contribuyente, o en otras palabras, entrar al SAT y desde ahí emitir ese CFDI. Hay una serie de campos ahí para hacerlo. Y bueno, normalmente, a pesar de que el SAT tiene esa herramienta en su portal, no es precisamente muy amigable con el usuario porque tiene ciertas limitaciones de catálogo de productos, catálogo de clientes y proveedores, y varios detallitos así que no son precisamente prácticos cuando tenemos operaciones masivas. Sí, eso podría ocurrir si tuviéramos unas pocas operaciones al mes, y bueno, ahí sería una forma de hacerlo. Un segundo camino para emitir un CFDI es que tengamos timbres. Por cierto, en el buzón del SAT no es necesario tener timbres. Ahí simple y sencillamente emitimos nuestros CFDIs que queramos, simplemente con nuestro sello y ya. ¿De acuerdo? Mientras que a través de un programa o una aplicación propiamente dicha, ahí vamos a necesitar dos protagonistas más. Uno, obviamente, es quien sea el proveedor del servicio. En este caso, por ejemplo, nosotros con nuestro ERP, se llama OpenPyme ERP. El OpenPyme ERP se conecta a través de un proveedor autorizado de certificación, popularmente conocido como PAC.
El PAC tiene una serie de folios de timbrado, a los que popularmente se les conoce como timbres. Cada uno de esos folios nos permite precisamente emitir un CFDI, que puede ser cualquiera de los 6 que ya les mencioné hace un momento. Cualquiera. Uno por cada CFDI que se emite. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Que un camino es a través del buzón tributario y otro camino es precisamente a través de un sistema que nos permita emitir esos CFDIs. Uno de ellos es el OpenPM ERP que nosotros manejamos aquí en la empresa. ¿De acuerdo? Bueno, insisto, todo esto es introducción y probablemente muchos de ustedes ya lo dominen, pero no quise dejarlo de lado para que hablemos el mismo idioma. Bien, ahora sí vamos a ver los puntos importantes de esta plática. Los conceptos de la carta aporte. ¿De acuerdo? Hasta este momento, y para que todos estemos en el mismo entendido, ¿todo bien para todos? ¿O vale la pena retomar alguna nota? Todo bien. Excelente. Sí, todo bien, Igual, gracias. reitero la invitación para que si hay alguna duda o pregunta, con toda confianza pueden interrumpirme, y ya sea vía chat o ya sea de manera de voz o por medio de la voz, la hagamos. Bueno, vamos a ver ya ahora sí a lo que venimos, que es precisamente la carta aporte. Bien. Primero que nada, vamos a saber cuál es la justificación de la autoridad, precisamente para poder hacer obligatoria la carta aporte en México. Bueno, de acuerdo al SAT, hay una gravedad de problema en cuanto a evasión fiscal, debido a que hay mucho contrabando de mercancías. Según números de ellos, en diversas publicaciones, dicen que el 60% de las mercancías transportadas en México tienen un origen ilegal, ya sea contrabando, o ya sea evasión, o ya sea robo de combustible, o ya sea lo que sea, o inclusive robo a transportistas, también tiene que ver con ello. Entonces, dada este número, no sé qué tan real sea, pero ellos lo omitieron, justifican precisamente esa situación, y por lo tanto obligan a todos los contribuyentes que tengan la necesidad de transportar productos como obligatorio este punto. Entonces, esa es la justificación de por qué se va a hacer obligatoria esta parte. ¿Sí? Desconozco si hay fines más mayores a esto que les expreso. Lo que sí les puedo decir es que esto es lo que el mismo SAT ha manifestado de manera oficial. Yo sé que aquí hay muchas controversias, pero bueno, no nos metamos en esa controversia. Lo que sí es un hecho es que ya hay una obligatoriedad. Bien. La finalidad es asegurar la trazabilidad de los productos que se mueven dentro del país, al exigir la información, además a la que existe, sobre el origen o la procedencia del producto, o de dónde viene, el operador, el vehículo, la ubicación, el destino preciso, es decir, tenemos que indicar hacia dónde va ese producto, rutas de transporte, los productos, bueno, prácticamente de todo el universo de productos que se muevan dentro de las carreteras, ferrocarril, vías fluviales o aire de aquí del país. ¿De acuerdo? Eso es lo que se busca, es asegurar la trazabilidad, es decir, que sepamos de dónde viene y a dónde va. Fundamentalmente de eso se trata. Bien. Precisamente a partir de la entrada en vigor de este cambio, los transportistas de mercancía por carretera, ferrocarril, agua o aire deberán portar en el vehículo una copia del suplemento de carta aporte para que acredite el cumplimiento legal de este mandato. Básicamente, el PDF de esa carta aporte es algo similar a lo que estoy mostrando en esta lámina. Muy, muy parecido. De hecho, es un CFDI muy parecido a las representaciones en PDF que tienen de alguna factura. Es muy, muy parecida, pero tiene algunos campos adicionales y algunos campos que no tiene la factura, y viceversa. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos viendo. Hasta acá son meros conceptos. Ahora bien, ¿quién está obligado a emitir el complemento de la carta aporte? Fundamentalmente está obligado aquel propietario que transporta sus propios bienes. Por ejemplo,
entre diversos almacenes y o sucursales. Por ejemplo, si tú eres un propietario de un negocio donde tienes la necesidad de mover mercancía de un almacén a otro, o de una sucursal a otra, o de un centro de distribución a otro, estás obligado. Mismo caso cuando tienes el manejo de producto en consignación, es decir, lo llevas de tu bodega hacia un posible comercio adicional donde tengas el convenio de compra en consignación. ¿Sí? También en ese caso se debe de emitir una carta aporte, o bien para la entrega del producto a tus clientes. Es decir, yo le vendo a mi cliente, pero le incluyo el flete al cliente. Entonces, al incluirle el traslado o la entrega, también tengo que emitir una carta aporte. Eso es obligatorio. En estos casos, en estos tres casos, o más bien, en estos tres casos derivados de que yo soy el propietario de los bienes, estoy obligado a hacer una carta aporte a través de un CFDI de traslado. Ojo con el nombre, CFDI de traslado. ¿Bien? Raúl, una preguntita. Y claro. ¿Qué pasa si yo como empresa tengo la entrega de productos, pero no se las cobro al cliente? No tengo una factura donde diga traslado, flete, simplemente es parte del valor agregado de la empresa. ¿Aún así? Aún así, porque tú eres el propietario. Okay. Y ahí es donde ya hablo de un CFDI de traslado. Es correcto. Aunque no le incluyas el flete, ya sea que se lo incluyas o no se lo incluyas, estás obligado a hacer un CFDI de traslado. ¿Sale? Ok. Qué bueno que participas, porque esa participación es la que yo espero de todos, ¿eh? Muchas gracias. También por ahí hay una pregunta de Raimundo Acosta. Ajá. Pregunta en caso de recolección de mercancía por devolución, ¿qué pasaría? También se tiene que tener un CFDI de traslado. Sí, ahorita vamos aclarando, y se van a dar cuenta de la claridad del asunto, y ustedes mismos van a saber si aplica o no. Porque hay muchas controversias y mucha mala información, hay mucha confusión al respecto. Y bueno, la idea de eso es que vayamos aclarándolo. El enfoque que le di a estas diapositivas fue un enfoque más práctico, pero con el criterio suficiente como para que ustedes puedan responder este tipo de controversias. Esa es la idea. Sí, porque entendemos que en el día a día hay N escenarios, y esos N escenarios, pues es complicado saber cuándo sí, cuándo no. Y ahí el detalle del asunto. Bien, por ahí en el chat creo que hay más preguntas, no sé si las tengan antes de que continuemos. Sí, igualmente Raimundo Acosta pregunta que quién emite el CFDI cuando es por devolución. Bien, antes de que continuemos y para que vayamos aclarando el tema, y me voy a regresar a la lámina anterior, permítame. Me moví mucho. Bien, ahí estamos. En este momento, imagínense que yo tengo mercancía que es mía. Todavía no se la entrego al cliente. Independientemente de que haya una factura, al no entregársela al cliente y no haya una recepción expresa del cliente, técnicamente ese material es mío. ¿De acuerdo? Y como ese material es mío, pues entonces yo lo estoy transportando para mí. Hagan de cuenta que hasta que no me la reciban, valga la expresión, o me la firmen de recibido, el material es mío, aunque ya esté vendido. ¿Sí? Aquí el punto es no confundir la operación comercial, que sería la factura y la venta, o la venta y la factura, mejor dicho, con la operación de traslado. ¿Sí? Tradicionalmente, cada vez que trasladamos mercancía, la persona que entrega se deslinda de la responsabilidad y el resguardo de esa entrega en el momento que le reciben. ¿Es correcto? ¿Sí? Así es. Le firman la factura, ¿no? Exacto. Hasta que nos firman de recibido, en ese momento nos deslindamos de la responsabilidad del resguardo. Básicamente es lo mismo. Mientras todavía no le entreguemos el producto al cliente, técnicamente esa mercancía es mía. Por lo tanto, es mi propia mercancía y yo la estoy emitiendo para poder circular en las carreteras nacionales como justificante de la orden de traslado, no como justificante de venta. ¿De acuerdo?
Yo tengo una pregunta relacionada. Sí. Tienes la razón, cuando yo entrego mercancía me deslindo y ya me firman y adiós. Pero si yo llego, le entrego y me dicen, no es el material que te pedí, va para atrás, ¿ahí qué pasa? Ahí lo que pasaría es que habría que emitir un segundo CFDI Yo. yo mismo, porque sigo siendo yo el propietario de la mercancía. Y es aquí donde están unas zonas un poquito grises y no tan claras, porque dices, ¿lo hago o no lo hago? Técnicamente el material sigue siendo mío, voy a trasladarlo de otra bodega mía a otra bodega mía. Sé que el cliente no nos recibió, entonces al devolver en términos reales tengo que emitir un segundo CFDI donde el origen y el destino serían los inversos. Entonces entonces tendría que estar súper pendiente si lo reciben o no para en ese momento emitir otro CFDI de traslado para que me lo pueda traer mi chofer. Es correcto, así es. Valga Dios. Sí, es controversial y extra y nos va a obligar a hacer muchas cosas, pero si te fijas, una carta aporte tiene un origen y un destino ya establecidos. Al regresártelo, ya no es el mismo origen y ya no es el mismo destino. Así es. Por consiguiente, ya no tiene valor el otro. ¿Te podrás conseguir rápida con Lázaro? ¿Del 8? Entonces, para confirmar datos tú. Ese sería el detalle. Ok, gracias. ¿Sí? Gracias. Muy amable, hasta luego. Bien, si no hay otra duda, vamos avanzándole, porque bueno, la idea de esto es que vayamos aclarándolo y la presentación no es larga, pero insisto, el enfoque que yo le di es que podamos resolver ese tipo de controversias, porque sí hay muchas, No tanto de que en estos casos se aplican, estos no, sino que tengamos ese criterio de poder responder claramente. Bueno, vamos al siguiente. Además de que el propietario de sus propios bienes, hay otra figura que también está obligado a emitir una carta aporte, que es un intermediario o agentes de transporte. En muchas empresas de nivel grande, o que ya no son pymes, sino que ya son realmente empresas grandes, usan una figura que se le conoce como agente de carga o los freight forwarder. Básicamente son empresas intermediarias entre el propietario de la mercancía y la empresa transportista. O sea, fíjense bien, uno es el transportista, otro es el dueño de la mercancía y hay un agente en medio que hace toda la logística de entrega, toda la documentación legal de entrega y muchas cuestiones necesarias para la entrega de estos productos. A este tipo de personas o de empresas se les conoce como agentes de carga acá en México o internacionalmente como freight forwarder. Básicamente en estos casos está obligado a emitir el complemento de carta aporte como parte de un CFDI de traslado el intermediario, no el propietario. ¿De acuerdo? Esta es una figura que no sé si apliquen algunos de ustedes, pero evidentemente quien tenga este tipo de figura en su cadena de logística, pues tiene que tenerlo ya bien contemplado. También si hay cualquier tercero en medio, tiene que emitir sus FDIs de traslados. ¿Sí? Por ejemplo, un agente aduanal y varias cosillas por ahí que estén en medio. ¿Está claro esta figura? Insisto, no es tan popular, pero de que existe, existe. ¿De acuerdo? Hay un tercer sujeto obligado, que es precisamente las empresas transportistas. Es decir, si la razón de ser de mi negocio es transportar mercancías, entonces yo como transportista debo de emitir un CFDI de ingresos, escuchen bien, esto es diferente, con el complemento de la carta aporte. ¿Por qué? Porque aquí la mercancía no es mía, sino es de mi cliente. Además, yo le estoy cobrando a mi cliente por trasladar su mercancía. Entonces, al cobrarle a mi cliente, yo le tengo que dar un CFDI de ingresos, o sea, una factura. Y en esa factura lleva el complemento de carta aporte. ¿Sí? Insisto, esto solamente va a aplicar a empresas transportistas, ya sea por medio acuático, aéreo, carretero o ferroviario. Y no sé si entre la audiencia haya alguien que haga fletes, pues esto aplicaría con ellos.
¿sí? Fletes cobrados a sus clientes, que esa sea la razón de ser del negocio. No fletes porque yo le doy valor agregado a mi cliente, no. Y ahí puede existir la confusión, pero bueno, la idea de mencionarlo es aclarar este punto. Entonces, retomo fácilmente o las tres figuras. Uno es, quien es el dueño de sus propios bienes, tiene que emitir un CFDI de traslado. Quien es intermediario, tiene que emitir un CFDI de traslado. Y quien es un transportista debe emitir un CFDI de ingresos. ¿Entendido? Sí. Sí. Bien, avanzamos. Las fechas de aplicación y vigencia de la carta aporte. Bueno, el complemento de carta aporte en su versión 2.0 es opcional y vigente del 1 al 31 de diciembre del 2021. O sea, se podría decir que ahorita ya estamos viviendo este lapso, donde es opcional y ya es vigente. Es decir, si yo emito un complemento de carta aporte, ya es vigente, ya cuenta, vamos. Pero si no lo emito, pues no pasa nada porque no es obligatorio. Y mucha atención, es versión 2.0, La versión 1.0 ya está completamente obsoleta, ya no se va a usar, ¿sí? Entonces, aquí también hay que tener mucho cuidado porque seguramente va a haber software que estén tratando de sacar la versión 1 y esa ya no funciona. Ya dejó de ser. Es más, ya ni se timbra. Ahora bien, el complemento de carta aporte en su versión 2.0 será obligatorio a partir del 1 de enero del 2022. O sea, el sábado 1 de enero, todo tipo de transporte que viaje en carreteras, aire o agua del país, tiene que llevar su carta aporte, o su complemento de carta aporte, mejor dicho. Ahora bien, el complemento de la carta aporte en su versión 2.0 y sus especificaciones se publicó en el portal del SAT el 26 de octubre del 2021. O sea, fíjense bien, lo publicaron el 26 de octubre del 2021, o sea, prácticamente un mes después tendremos que ya empezar a operarlo y prácticamente 2 meses después es obligatorio. Así son las fechas. Aquí nos amoló un poquito, nos afectó de gran manera esta parte, porque, fíjense, lo publicaron el 26 de octubre y ya había trabajo sobre la versión 1, que pues hubo que tirar a la basura porque simple y sencillamente ya no aplica. Entonces ahí nos puso a carrerear en muchos sentidos y a muchas empresas desarrolladoras de software, el mismo caso nos puso a correr porque en un mes sí hubo que sacar muchas cosas, ¿no? Empezando que, por ejemplo, en nuestro caso, los PAC con que trabajamos, solamente uno tuvo los validadores en tiempo y los demás, ¿no? Muchos todavía no lo terminan de entregar, O sea, como para que se den una idea de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una cronología de fechas y lo alcanzan a ver. El 1 de mayo del 21, en el portal del SAT se publicó se tenía que seguir la carta aporte versión 1. También el 3 de mayo del 21 publicaron el primer transitorio sobre la facilidad del uso opcional durante los 120 días naturales. O sea, eso aplicaba más o menos como para septiembre. Ahí prorrogaron y de hecho hicieron una serie de prórrogas. Luego, supuestamente a partir del 1 de junio, entraba en vigor el complemento como opción, la carta aporte versión 1.0. Luego, el 26 de octubre se publica la documentación de la carta aporte versión 2.0. El 25 de noviembre reforman un artículo para establecer el uso obligatorio del complemento de carta aporte para el 1 de enero. O sea, eso es una prórroga en palabras más mundanas. A partir del 1 de diciembre del 21 empieza la vigencia de la versión 2.0 como opcional. Y a partir del 1 del 22 es el uso obligatorio de la carta aporte versión 2.0. Entonces, fíjense todo este montón de fechas que han ocurrido a lo largo del año. Y bueno, aquí hay que prepararnos porque también ya anunciaron el SAT, y es dicho sea de paso, que en abril entra el nuevo CFDI, en la versión 4.0, la que trabajamos y hemos venido trabajando a lo largo de todo esto es la 3.3. O sea que este año que vienen muchos cambios a nivel fiscal en nuestro tratamiento de los CFDIs. Así es que se podría decir que la carta aporte es la bienvenida al 2022 en cuestiones fiscales. Y bueno, vayamos preparándonos. Eso se los menciono
por cultura general, pero para también que se den idea de que nos pusieron a trabajar en serio el SAT, porque prácticamente poco menos de un mes desarrollar el producto, lo cual es complejo. Pero bueno, aquí estamos y esa es la idea. Bueno, vamos siguiendo. Para que tengan una idea más clara de qué y cuándo se emite, hice esta tablita, espero que les quede muy claro, donde tenemos el sujeto obligado, los documentos que se tienen que emitir, en qué momento se emite el CFDI y el tipo de tráfico que permite el documento. Por ejemplo, si soy una empresa que traslada mercancías, o sea, soy un transportista, tengo que emitir un CFDI de ingreso más el complemento de carta aporte. ¿En qué momento? Cuando brinde el servicio. ¿En qué tipo de tráfico? Ya sea terrestre, férreo, marítimo, aéreo o fluvial. Si yo soy un agente de transporte o un intermediario logístico, tengo que emitir un CFDI de traslado y el complemento de carta aporte, y eso lo tengo que hacer previo al traslado. Es decir, antes, en el momento que estoy disparando el viaje, en ese momento emito el CFDI de traslado y carta aporte. Para los tipos de tráfico terrestre, férreo, marítimo, aéreo o fluvial. Si yo soy propietario con medios propios de transporte, es decir, que tengo una flotilla para reparto, o cualquier medio propio, debo de emitir un CFDI de traslado más el complemento de carta aporte previo al traslado. Igual puede ser por vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial. Aquí, para aclarar la duda, o más bien reforzar la duda que me hicieron hace rato, evidentemente, si el cliente me rechaza la recepción, ese viaje ya acabó, empieza uno nuevo, entonces tendríamos que emitir un nuevo CFDI de traslado. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo soy un contribuyente que transporto hidrocarburos o petrolíferos, además del CFDI de traslado o ingreso, ya sea por las figuras que les mencioné en las filas de arriba, además de ese CFDI de traslado o ingreso según aplique, tengo que emitir el complemento de carta aporte y un complemento de hidrocarburos y petrolíferos. O sea, llevan un segundo documento. Y también se tiene que ser previo al traslado. Debe ser en vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial. ¿Sí? No sé qué me puedan decir de esta pequeña tabla. Espero les dé valor en el análisis. ¿Sí? Sí, creo que sí. Raúl, oye, ¿en qué casos? Sé que en algunos no lleva complemento y en otros sí. De hecho, hay algunas controversias ahí sobre las carreteras federales y las carreteras estatales y que de entre ciudad o no. Pero ahorita vamos a aclarar ese punto justamente. Bien, espero. Está bien. Y tomarlo en cuenta. ¿Sí? Igual acepto comentarios, preguntas en este momento. Sí, Francisco, dicen, esa parte es un poco controversial, porque es medio interesante esto, pero hay varios puntos grises en cuanto a la aplicación de la ley. Ahorita que lleguemos a ese punto lo vamos a ampliar, Francisco, y estoy de acuerdo contigo a eso, pero también hay unos detalles que podrían contraponerse a esto que mencionas, de que solamente es en carretera federal. ¿Sí? Yo también leí exactamente lo mismo, Francisco, pero ahorita lo vamos a ver para que lo aclaremos o lo discutamos en su momento, ¿no? Porque, insisto, esta pequeña grafiquita o tabla, la idea es esa, que tengan de manera práctica qué aplica. Ahora bien, insisto, si ustedes no son contribuyentes que transporten hidrocarburos y petrolíferos, pues tachen esa fila. Si ustedes no son empresa transportista, tachen esa fila. Si ustedes no son agente de transporte o intermediario, tachen esa fila y nada más les va a quedar una. Y eso es lo que les aplicaría. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Sí? Ahí quedaría nada más el detalle del CFDI de traslado con o sin complemento. Ándale, exacto. Sí, sí. Exactamente. Así se dan cuenta, si yo no soy el sujeto obligado que estoy a la derecha en mi tabla, no aplica toda la fila. Así de simple. Bueno, continuamos. Ahora bien, vamos a una parte un poquito escabrosa, pero no lo quiero dejar de mencionar porque sí está
debidamente ya publicada y analizada, ¿no? Hay sanciones y penalizaciones, y precisamente yo quería llegar a este punto, precisamente para responderle a lo que preguntaba Francisco. Una vez que esto entre en vigencia, las sanciones posibles por incumplimiento son: primero, decomiso de la mercancía transportada, si además de no contar con la carta aporte, no podemos demostrar su procedencia. Es decir, no llevamos ni factura, no llevamos nada, de plano. En ese caso, la autoridad puede decomisar la mercancía y en casos extremos, hasta consignar al operador y retener la unidad, ¿eh? Ese sería el caso más grave y yo creo que al que nadie quiere llegar. Otro tema son multas por no emitir el complemento de carta aporte, es decir, nuestro transportista lleva la mercancía, va debidamente acreditada el origen, debidamente acreditado el chofer, debidamente acreditada la compra, pero no lleva su complemento de carta aporte. Entonces ahí hay multas. No quise hablar de montos porque, bueno, eso habría que echarse todo un buen clavado y análisis por algún fiscalista en cuanto a lo que es el monto mínimo y el monto máximo. Según leía por ahí, los montos mínimos andan por ahí de los 600 pesos y los montos máximos van cercanos a los 100,000 pesos. Habría que ver cuándo aplican uno y cuándo aplican otro y por qué sí, por qué no. Entonces es todo un tema no fácil de discernir en una diapositiva y sobre todo como en este caso que es prácticamente estamos dándoles la bienvenida a la carta aporte, ¿no? Entonces es todo un tema muy complejo de analizar en una sesión. Lo que sí es un hecho es que hay multas por no emitir la carta aporte y además son multas por evento. Es decir, que si la autoridad me pesca en tres movimientos, son 3 multas diferentes, porque son 3 eventos. Y si me pescan 100, pues van a ser 100. Entonces, si ya hacemos números, pues es un número realmente grande en cuestión de dinero, ¿no? Y la parte más importante, y esa es la que yo quiero expresar, es la no deducibilidad del IVA al no emitir carta aporte. Entonces, aquí mi recomendación sería la siguiente: a pesar de que hay lugares donde dice que se publican en carreteras federales, la realidad es cómo demuestro yo, cuando tenga que deducir el IVA, que fue en una entrega local, o externa, o federal, o estatal, o lo que aplique. Es un poco difícil hacer esa prueba ante la autoridad para la deducción de IVA. Mi recomendación es, no le juguemos al loco y más vale que nos curemos en salud en ese sentido. ¿Sí? De igual manera, ¿cómo se defenderían? Ya en un caso controversial, imagínense que tienen una unidad parada dentro de la misma ciudad, no sé, detenida por alguna autoridad diciéndoles, ¿sabes qué? No tiene ni origen ni destino. ¿Cómo puedo saber si es de la misma ciudad o no? ¿Cómo sé que si tu origen está en la misma ciudad y tu destino también? O sea, si se ponen a analizar, no está tan claro el tema. Entonces, ante la duda, yo les sugiero que es preferible emitir la carta aporte y con eso estamos curados en salud todos. ¿Sí? Lo máximo que puede costarles es un timbre, o sea, un timbre fiscal, que en términos reales no llega ni al peso, y bueno, les puede ahorrar mucho trabajo, además de la deducción de IVA, que eso es una parte también importante. ¿De acuerdo? Entonces, en este tema, insisto, mi recomendación es que se emita el CFDI de traslado, y bueno, ahí hay sustento legal, está el Código Fiscal de la Federación en el artículo 29 y 29A, la resolución de la miscelánea fiscal, la regla 2712 y el anexo 20, la regla 2717 de la tercera resolución de modificaciones a la resolución de la miscelánea fiscal para el 2021, y no sé cómo vayan a modificar esta regla para el 2022, seguramente la van a modificar, ¿eh? Así es que, insisto, mi recomendación es mejor emitámosla, sobre todo por esto último, porque en el supuesto caso de que podamos demostrar, esta parte de la deducibilidad es la que nos pega. ¿De acuerdo? No sé si haya contadores en la audiencia y expresen sus comentarios, los escucho o los leo.
Francisco, no sé si aclaré lo que comentabas en el chat. Bien, vamos avanzando. ¿Qué requerimos para emitir un complemento de carta aporte? Bueno, fundamentalmente necesitamos llenar los campos requeridos de acuerdo a los catálogos publicados por el SAT. O sea, para este cumplimiento, el SAT publicó una serie de catálogos que se tienen que usar, los cuales dependen en gran medida de la forma de cómo se opera la entrega de la mercancía, o en otras palabras. Estos catálogos tienen mucho que ver con la naturaleza del medio de transporte. Básicamente existen 4 modalidades, es decir, el complemento de carta aporte para autotransporte federal, el complemento de carta aporte para transporte aéreo, el complemento de carta aporte para transporte marítimo, y el complemento de carta aporte para transporte ferroviario. O sea, hay 4 modos de carta aporte. Mismo caso con la tablita que les decía yo ahorita. Ustedes mueven su transporte por avión con sus propios medios, o sea, tienen una flotilla de aviones, aplica. No la tienen, descártenla, que eso no aplica con ustedes. Ustedes mueven su mercancía por barcos propios, no tienen flotilla de barcos, pues quiten esa regla porque no aplica. ¿Mueven su mercancía por trenes propios? Pues no, entonces también quítenla. Lo más común es lo terrestre. ¿Sí? A menos que ustedes sean una empresa transportista que hace uso de esos 4 medios. Si ese fuera el caso, entonces sí aplica cualquiera de esos tipos de cartas portes. ¿Me explicó? Sí, claro, la presentación la vamos a compartir para todos los que se inscribieron. Vamos a compartir la presentación tanto en video como las diapositivas. ¿De acuerdo? Y reitero la invitación para participar. Sí, claro, la carta aporte puede ser en formato digital. De hecho, se habla de que la unidad debe de portar o tener una copia de la carta aporte. Lo común es que sea una impresión, es lo común. Pero si se tiene, por ejemplo, tabletas o algún dispositivo electrónico donde puedan representar la carta aporte, es bienvenido, ya sea un PDF. Acuérdense que los PDFs a final de cuentas traen ahí un código QR, el cual es validable. Eso es lo que espera la autoridad hacer. Que puedan validarlo en sitio. Y ojo, no vayan a caer en la tentación de tener algún PDF apócrifo por ahí, porque es validable en sitio, y eso significa que si los pescan, pues además del incumplimiento de carta aporte, habría una falsedad de documentos, lo cual es un poquito más feo. ¿De acuerdo? Bien, he respondido la pregunta del chat, no sé de quién fue, pero bueno. Bien, continuemos. Entonces les decía que cualquiera de estos modos aplica según la naturaleza de cómo movemos nuestra mercancía. Otra situación es la modalidad de traslado. Esto ya lo vimos, pero yo lo quiero reiterar. De hecho, cuando estaba yo haciendo la presentación, me dicen, eso ya lo dijiste, ¿por qué lo vuelves a decir? Bueno, ¿por qué lo reitero? Porque esa es la parte central de esta plática. Acuérdense que aplica el complemento de carta aporte para el autotransporte federal de traslado, para traslado entre bodegas, consignación de producto, entrega al cliente y o al agente de carga. Y aplica el complemento de carta aporte autotransporte federal de ingreso para servicios de transporte de mercancías. ¿De acuerdo? Si nosotros estamos en este bloque, porque como mencionaba hace ratito, le entregamos el producto a nuestros clientes, es lo de arriba. Es autotransporte federal de traslado. A menos que seamos un transportista. Entonces aplicaría un complemento de carta aporte federal de ingreso. Me atrevo a señalarlo así porque casi estoy seguro que ninguno de ustedes tiene una flotilla de aviones o de ferrocarriles o de barcos. Normalmente las flotillas de camiones es lo más común, ¿no? Por eso es que me atrevo a señalar que yo creo que esto va a ser lo más común del asunto. Y bueno, transportando su propia mercancía. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos.
Déjame leer lo que dice el chat. Es el agradecimiento. Bueno. También la naturaleza del producto tiene que ver en los campos que se acompañan al complemento de carta aporte. Es decir, si lo que transportamos es mercancía peligrosa, lleva una serie de requisitos adicionales a que si es una mercancía no peligrosa. Y como ya les dije hace rato, si transporto hidrocarburos y petrolíferos, también lleva otro documento adicional. Entonces, si es el caso de ustedes que manejan mercancías peligrosas, lleva también algunos requerimientos adicionales. No es precisamente otro documento, sino más bien otra serie de campos que hay que ir llenando. Bueno, también tiene que ver con estos catálogos el origen y el destino del traslado, como pueden ser el origen nacional, internacional, el domicilio de origen y destino, la aduana, si es que viene el material desde una aduana. Eso también tiene que ver con los campos que se van a llenar. Ahora bien, cada modalidad, es decir, si es por aire, por avión, por barco, por tren o por autotransporte, tiene más o menos campos y también si la naturaleza del producto y los campos que les dije hace ratito. La verdad es que se hablan de varios cientos de campos, no crean que son poquitos, son muchos. Esa es la mala noticia, que son muchos. Pero, y algunos campos condicionan a otros campos, es decir, si el primer campo aplica, el segundo también, el tercero también. Si el primero no aplica, ni el segundo ni el tercero. Con eso, más o menos van ligados, llamémosle así. La realidad es que no se usan todos los campos. ¿Por qué? Porque no todos los contribuyentes somos sujetos obligados a la misma modalidad, ni movemos nuestra mercancía de acuerdo a cierto tipo de tráfico. Ni tampoco todos manejamos material peligroso, ni hidrocarburos. Entonces, hay ciertos campos que no los vamos a usar. Nunca en la vida los vamos a usar porque es una cuestión meramente ajena a nosotros. Habrá quien sí, y ese quien sí, pues evidentemente tiene que ajustar todos sus procesos al cumplimiento y al llenado de toda esa información. Ahora bien, solamente vamos a usar aquellos campos que aplican a la modalidad de tráfico y el sujeto obligado. En esta pequeña gráfica, no sé si alcanzan a ver las letras de aquí, básicamente el esquema de carta aporte tiene un emisor, un receptor, es decir, quién lo emite, quién lo recibe en caso de que sea un cliente, los conceptos, es decir, los productos, los impuestos que cargan la carta aporte, y bueno, esto lo de arriba es lo que es el CFDI de ingreso propiamente dicho, pero la carta aporte sería el de traslado. Tenemos ubicaciones que tienen que ver con la ubicación, origen, destino y domicilio. Lo que tiene que ver con mercancías, el SAT lo agrupó dentro de mercancías, todo lo que tenga que ver con el producto, unidades de medida, si el transporte es marítimo, férreo, aéreo o autotransporte federal, y la figura del transporte, si quien está operando el vehículo es un operador, o es el propietario, o es un arrendatario, o es un notificado. Entonces, básicamente, este esquemita nos puede ayudar para resolver esas controversias. Lo que sí es cierto es que una vez que localicemos cuál es nuestra figura más apropiada, o nuestro esquema de carta aporte, sobre esa línea nos seguimos. Realmente no tenemos por qué invadir otras que pues, no nos atañen, porque no somos sujetos obligados. ¿Sí? Espero aclararles sus dudas con esta pequeña gráfica también. Raúl, una duda, perdón. Sí. En la parte de, pues obviamente el CFDI que hemos venido emitiendo hasta la fecha, pues sigue igual hasta que ya salga la versión 4. Aquí me queda un poquito la duda. ¿Esa carta aporte va a ser un documento adicional? ¿O? Es que es un complemento. Cuando hablamos de un complemento significa que es un documento relacionado. Es como no, cuando sí lo entiendo. Entonces Ajá. no sería, porque lo vi como muy desligado, hay que generar carta aporte aparte, ¿no? Entonces es el complemento de la carta aporte que va a llevar el CFDI. Correcto, así tal cual. Ok. De la misma manera que tienes complementos de pagos, que en Sí. términos reales es así, entonces es básicamente lo mismo. De comercio exterior y los que existen, ¿no? Exactamente también. Ok. Es un complemento más. La diferencia es que pues tiene su propio CFDI un poquito aislado de los demás bloques. Okay. Nosotros hemos identificado que lo más común, y es a donde nos centramos en todos nuestros esfuerzos, es justamente al hecho de tener el complemento de carta aporte cuando somos propietarios de las mercancías.
porque creo que es el caso de la mayoría de nuestros clientes. De hecho, sí. ¿Sí? Ujú. Entonces, ahí es donde enfocamos todos nuestros esfuerzos ahorita, y dado la premura que el SAT sacó al cambiarnos la jugada el 26 de octubre, diciendo que ya no es la 1 sino la 2, ahí nos cambió la jugada como no tienen ni idea, y evidentemente todo lo que se había hecho previamente, a la basura, porque ya no es lo mismo, cambió mucho. Entonces, nos enfocamos a esto, pero eso no significa que las demás cosas no, también las vamos a ir afinando. Y bueno, también si ustedes tienen la necesidad de cambiar sus obligaciones, por consiguiente se vuelven sujetos obligados diferentes, entonces también háganoslo saber para que también nosotros enfoquemos los esfuerzos a solucionarles su situación, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de los catálogos. Bueno, ya les dije que hay catálogos, pero ahora vamos a hablar de qué se trata cada uno de estos catálogos. Bueno, hay varios catálogos que el SAT introdujo ahorita con la emisión de la carta aporte. El primero de ellos es el catálogo de transportes. Básicamente contiene claves para elegir el medio de transporte utilizado para que podamos mover la mercancía. Por ejemplo, 01 para transporte por tierra, 02 para transporte marítimo, etcétera. 03 para aire, 04 para ferroviario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, según cómo movamos el producto, se tiene el catálogo de transportes. Tenemos el catálogo de la estación, es decir, describe el lugar desde donde se envía la mercancía, es decir, el domicilio, código postal, etcétera, 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 que tiene que ver con el origen. Catálogo de puertos fluviales, aeropuertos y estaciones de tren. Ahí hay un catálogo de todos los puertos, aeropuertos y estaciones de tren de todo el país. ¿Sí? Entonces, ahí ya se tiene acotado la posibilidad de movimientos que vengan. También se tiene lo que es el catálogo de unidades de medida y embalaje, que no es el mismo catálogo que se tiene para los productos y servicios de las facturas. Se parecen, pero no es el mismo. Eso lo aclaro para que lo tengan presente. ¿Sí? No es el mismo catálogo, se parece, pero no es igual. ¿De acuerdo? Esto informa de las selecciones del tipo de contenedor y de las medidas relacionadas con la mercancía transportada. Otro catálogo es el catálogo de productos y servicios. También acota un poquito con lo que les mencionaba hace un ratito, permítame. O sea, este tiene que ver con las unidades de medida. Y este de ahorita es el de productos y servicios. Indica los diferentes códigos utilizados para identificar los productos transportados. Igual, no es el mismo catálogo. Digamos que este es más chiquito que el de productos y servicios que ya conocemos de las facturas. ¿De acuerdo? Hay otro catálogo para materias peligrosas y enumera las opciones para describir e identificar los productos considerados peligrosos. Play by USB drive. ¿Sí? Hay otros catálogos varios, más chiquitos, pero no igualmente importantes, perdón, que son relacionados al tipo de transporte, si son remolques, que si hay productos por vía terrestre, el embalaje, tipos de permiso, los municipios, los barrios, localidades, entre otros. ¿Sí? Ahorita en el ejemplo práctico lo vamos a ver. Bien, el complemento de carta aporte para autotransporte federal en CFDI de traslado, que es la figura que más creo que les afecta a todos nuestros clientes, es básicamente hay que tener estos datos como obligatorios o datos requeridos. De entrada tenemos que tener los datos de la empresa que está emitiendo el CFDI, lo que es el RFC y el código postal. Eso es requerido sí o sí. Datos del operador, esto tal vez sea una novedad porque esto no se manejaba previamente. Es decir, tenemos que tener nuestro listado de operadores, el RFC, el número de licencia y el domicilio del operador. Esos 4 datos son requeridos para la emisión de la carta aporte. Así es que, si no tienen esos datos, pues hay que ir a empezar a recopilarlos porque se los va a pedir la emisión de la carta aporte. ¿Sí? También, datos del vehículo, necesitamos la placa, el tipo de permiso de la SCT, el número de póliza de seguros y la compañía de seguros de daños a terceros. Sí o sí tenemos que tener un seguro de daños a terceros y estos se registran en los datos del vehículo que también va dentro de la carta aporte. En otras palabras, si no tienen asegurados sus unidades, pues tienen que empezar a gestionar esa parte porque pues, ya es una obligación. ¿De acuerdo? De hecho, ya desde hace como 1 año o 2, si no mal recuerdo, ya era obligatorio en carreteras federales para autotransporte, entonces esto viene
reforzar esa parte. Para el caso de los remolques, necesitamos el número de placa y la configuración del vehículo. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Otra cosa son los datos origen y destino. Para ambos casos necesitamos la calle, el municipio, el estado, el país, el código y el código postal. Es interesante que el SAT pide la calle, pero no el número exterior, solamente la calle, ni tampoco interior del destino ni del origen, solamente pide el nombre de la calle. Y del producto, vamos a necesitar, obviamente, el nombre del producto, el código del producto de acuerdo al catálogo del SAT, la unidad de medida del producto y además el peso bruto. Antes no se pedía el peso bruto, ahora sí. ¿De acuerdo? Muy bien, Raimundo. Sí, no te preocupes, entendemos, te vamos a hacer llegar la presentación. Órale, pues. Bueno, ¿dudas hasta acá? Esos datos sí van a ser obligatorios a partir de ya, para poder emitir el CFDI. Bueno, si no hay dudas, pues vamos incrementando esto. Vamos a la parte interesante del asunto, la sesión demostrativa. Para lo cual, voy a cambiarme de ventana, no sé si ahorita Bueno, pueden ver mi ventana, dice OpenPyme arriba y a la izquierda. ¿Sí? ¿Sí la ven? Sí. Abajito, perdón, dice recibir y enviar pedidos y dice operaciones. Bueno, antes que emitamos y hagamos ejercicios, les voy a enseñar el aspecto de la carta aporte y algunos detalles. Miren, ahí está. Este es un PDF de esta carta aporte. Ahí está. Ya tiene su UID, el número de certificado de emisión, la recepción, bueno, el cliente, si es que fue un cliente, el productos y servicios, la cantidad, la unidad, la descripción, el precio unitario y el monto. Y bueno, esa es la parte interesante que no se veía en las facturas. La información del origen, la información del destino, la salida y la llegada, pero es un poco complicado saber la llegada porque pues, no sabemos qué tiempo nos vayamos a hacer, ni qué impedimentos o cosas vayan a tenerse en el camino, ¿no? Pero bueno, eso se puede a lo mejor calcular, pero nunca va a ser un valor real, porque pues, evidentemente no es tan real. Y bueno, son las direcciones, tanto del origen como el destino, toda la información que tiene que ver con el transportista, que en este caso es el propio propietario, valga la redundancia, y la información del proveedor. Y en otra parte más abajo se tiene lo que es el listado de los productos que estoy enviando, el peso en kilogramos y obviamente la cantidad, sus sellos fiscales y su código QR para verificación. Y la leyenda es un producto que representa un CFDI. ¿De acuerdo? Me llama la atención además que tienes en la parte superior los precios. Digo, no sé si por efecto de prueba si lo dejaste o qué fue. No necesariamente tiene que llevar el precio acá porque no es un comprobante de venta. Simplemente es para el traslado. De hecho, sí, en la factura ahí sí debe de ir el precio correcto. Aquí no es tan obligatorio, pero sí debe llevar el campo. Entonces sí son 2 documentos, era mi pregunta ahorita. Sí, son 2 documentos, pero acuérdate que es un complemento. Es como te mencionaba hace ratito. Cuando tú y yo tienes un complemento de pago, tienes un documento por cada pago. Sí. Tal cual. Así es. Sí. Tú puedes tener una factura y 5 viajes para cumplir con esa factura. Eso puede ocurrir. De acuerdo. Tendrías que tener 5 complementos de embarque o de carta aporte. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ya me está quedando. A lo mejor no lo dimensionó bien, pero yo no lo dimensioné bien, pero creo que ya fue más explícito viéndolo aquí en el documento. Igual vamos a ver el XML. O sea, antes de meternos ya a ejercicios, les voy a mostrar el XML.
Yo sé que a muchos contadores nos da un poquito de flojera ver los XML porque son puros símbolos raros, pero aquí lo importante, evidentemente, es que tenemos que tener el RFC del emisor, del receptor, que puede ser el mismo. Por ejemplo, si yo llevo material del almacén 1 al almacén 2, sigue siendo mi mercancía, ¿no? Inclusive, mientras no se la entregue al cliente, sigue siendo mi mercancía. ¿Estamos de acuerdo? Si no necesariamente es que deba de ponerse el cliente. Bien, la clave de producto y servicio, la unidad, la descripción, y bueno, la carta aporte aquí tiene que tener esta leyenda de 2.0. Ah, perdón, me equivoqué. Disculpen. Me emocioné cerrando el nodo. Así. Lo que les quería mostrar era esta parte que es versión 2.0 de la carta aporte, que no lleva transporte internacional. Si lo fuera transporte internacional, acá diría que sí. Permítanme, cerré el nodo. Y bueno, el origen, el destino, las unidades, y bueno, todos los sellos fiscales y verificaciones propias necesarias. Bien, esto es hablando en términos muy, muy generales. Ahora bien, ¿qué es necesario para que yo pueda emitir una carta aporte ya hablando en el sistema? Bueno, de entrada, mi empresa, a la compañía a la que yo pertenezco, debe de ser una empresa mexicana. Si estamos fuera de México, los validadores ya de entrada no pueden emitir carta aporte porque no es una empresa asentada en México. Ese es el primer requerimiento que hay que tener. Que la empresa emisora o la compañía emisora sea mexicana. Es decir, este campo sea México. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué más? Permítame, porque estaba yo en una compañía que no es la empresa madre. Abrí la que no es la correcta. Permítame un momento. En nuestros sistemas tenemos la configuración. Esto normalmente no se ve en el día a día, pero sí lo tenemos que hacer por lo menos la primera vez cuando se pone en operación. En este demo tenemos un entorno multicompañía donde tenemos una empresa matriz y muchas empresas hijas. Entonces abrí una de las empresas hijas, no la empresa matriz, por eso es que me confundí un poquito, pero aquí está. Esta es la empresa, se llama Nuestra Empresa S.A. ¿Sí? Tiene que tener su RFC, acuérdense que nuestro sistema siempre empieza con MX, y ya luego viene el RFC con los dígitos que le correspondan. Y bueno, les decía que debe ser una empresa asentada en México, con domicilio fiscal en México. ¿Qué más? Bueno. Bueno, de entrada es eso, también la configuración del PAC, que bueno, esa parte viene aquí. La configuración del PAC. Precisamente para poder emitir los timbres, ¿no? Este sistema demo puede emitir facturas de demostración, o sea, son validadas por el SAT, pero el SAT sabe que son de demo, no son oficiales, ¿eh? Y bueno, esa parte sí hay que tenerla en cuenta. Otra parte que también hay que tener en cuenta para la emisión de CFDIs de traslado y de ingreso, sobre todo, bueno, para las dos más bien. Déjame regresar. Por favor, ¿no me puedes leer la pregunta y me la mencionas? Comentan que nos recomiendan usar un plugin para el navegador para que sea más legible el XML. Pues si quisieran, pero normalmente nosotros lo leemos desde el propio navegador aquí. Ahora sí que no es mala respuesta, pero ya nos acostumbramos a leer los XML así, a ojo pelón, dijeran por ahí. Pero bueno, de hecho Excel, si ustedes importan el XML desde Excel, les muestra los campos correctamente, ¿eh? Ese es un truquito de Excel si lo quieren usar en algún momento, pero Excel, ¿eh? No clones. Pero bueno, continuando con este tema, también es importante que tengamos la información del proveedor del cliente, si es que se le vamos a entregar en sus instalaciones. De hecho, del cliente, para el caso del CFDI de traslado,
solamente lo que nos interesa es el domicilio, no tanto el nombre del cliente. Para efectos de factura sí interesa el nombre del cliente, el RFC del cliente y todo, pero para ellos pues es el domicilio como, porque pues ahí es donde vamos a entregar, entonces hay que tener la dirección del cliente, el nombre. Es importante también que tengamos la parte del RFC, eso normalmente se carga en esta zona. Se carga el RFC y ya. Regresándonos a nuestra carta aporte. En esta parte que tenemos de información adicional, necesitamos la información del vehículo, que en este caso es un camión unitario de 2 llantas con eje delantero y 4 llantas en eje trasero. Este valor se carga de acuerdo a los catálogos del SAT, no es el número económico de nuestras unidades, ¿no? Sino es la placa y ciertos valores. Y el operador, ahorita vamos a ver esa información, por ejemplo, yo le doy clic aquí y me doy cuenta que el vehículo es el matrícula P004569, es un camión unitario de 2 llantas. El tipo de permiso de la SCT es de acuerdo a un catálogo, es Autotransporte Federal de Carga en General, que es el TPA F01, el número de permiso de la SCT, la aseguradora, el número de póliza de la póliza, propiamente dicho, la configuración del vehículo, que es un camión unitario de 2 llantas de eje delantero y 4 llantas de eje trasero, esto también es parte de un catálogo del SAT, la placa del vehículo y el año del modelo del vehículo. ¿De acuerdo? Esto es la información del vehículo que se requiere para la carta aporte. Insisto, este nombre se va construyendo con la información que vamos llenando abajo. O sea, no es necesario que escribamos todo esto, sino que se construye con la información que ya les mencioné ahorita. Bueno, regreso. Ahorita lo vamos a hacer llenándolo. Operador se llama Antonio Felipe. Y bueno, nuestro operador tenemos que, evidentemente, darlo de alta. ¿Qué es lo importante aquí? Esta pestaña que no existía, ya la agregamos para nuestros operadores, que se llama complemento de traslado. Y ese es un catálogo del SAT que se llama figura de transporte, en este caso es operador, y el número de licencia de conducir. Importante, en el domicilio del operador tenemos que tener el nombre de la calle, que también es un campo requerido. ¿De acuerdo? Y básicamente esos son los datos. Ah, me falta otro más. El dato del producto. Ahorita lo vamos a ver. Pero antes vamos aclarando las dudas. Pues Daniel, eso sí te voy a deber esa respuesta del plugin, pero déjame investigarlo, porque te digo, nosotros aquí ya lo leemos así a ojo pelón. Sí, no creas que es una mala respuesta, pero sí, ya nos acostumbramos a leerlo así, pero déjame buscarte algo por ahí. Y ahorita al fin de la presentación está mi correo, bueno, el correo de acá de soporte. Haznos llegar un correo y a vuelta de correo te lo mandamos. ¿De acuerdo usted, Daniel? Bueno. Otra parte importante también es el producto. Eso ahorita lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio. También aquí en nuestro sistema tenemos ya los adjuntos y tenemos lo que es el UID de la factura, o del CFDI propiamente dicho. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a la parte interesante del asunto. ¿Cómo hacerlo? ¿O cómo funciona? Bueno, de entrada, para poder aplicarlo tenemos que tener el módulo de almacén instalado en sus respectivos equipos o en sus respectivas empresas. El módulo de almacén de aquí de OpenPyme tiene en su pantalla ya de operativa este tipo de paneles que son precisamente las operaciones de entrega, de devolución, de transferencia interna, etcétera. ¿Sí? Ahorita para efectos de la presentación y les preparamos algunos productos, los vamos a usar ahorita solamente en la orden de salida. De hecho, hay que hacer una serie de configuraciones para que funcione, pero aquí lo hicimos solamente en el de órdenes de salida. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una orden de salida que ya viene de una orden de venta. ¿Sí? Y bueno, esa orden de venta, como ya está generada,
pues aquí hay que checarla, ¿no? Por ejemplo, aquí es la empresa se llama Demo User, y bueno, tiene su domicilio, tiene 3 productos, y vamos a ir resolviendo los problemas de por qué no se va timbrando cada caso, ¿sí? Bien, miren, de entrada, si yo quisiera timbrar este producto, no podría porque, bueno, todavía hay productos por entregar. Esta demanda inicial se refiere a lo que nos pidieron. Ese es el pedido inicial, reservado. Por ejemplo, ya tenemos solamente uno acabado, que es el cloro. Los demás, pues no hay. Bien, si yo le doy validar ahorita, solamente me va a transferir el cloro, porque es el único producto que tenemos disponible. Los otros no. Hagan de cuenta que esta es la orden de entrega, pero solamente vamos a cumplir parcialmente con esta entrega. Le voy a dar clic en validar. Sí, pues todavía tengo varios productos ahí pendientes y voy a crear un backorder, una orden pendiente por los productos que no tengo. Entonces solamente vamos a hacer por el cloro. Ahí está. Entonces, dentro de la operación del almacén, ya se hizo la transferencia, es decir, ya movimos el producto. Y bien, hasta aquí es lo que hemos hecho toda la vida, mover la mercancía. Ahora bien, vamos a la parte interesante, vamos a crear el complemento de carta aporte. ¿Cómo lo vamos a crear? Simplemente le vamos a dar clic aquí en crear guía de entrega. Y empezamos con algunos errores. ¿Por qué falla? Ah, pues bueno, porque falta en este caso el RFC del cliente. Y voy a la ficha del cliente y evidentemente me doy cuenta que Demo User no tiene RFC. Está incompleta en su información. De entrada, pues tendría que ser una empresa. Le falta esta parte de su RFC, el régimen fiscal y muchas cosillas por ahí, ¿no? Bueno, aquí ya tiene un RFC. Verificamos su validez. Bueno, aquí me está pidiendo las cuentas contables donde lo voy a poner. Esto ha sido de toda la vida, ¿eh? Siempre hemos tenido estas cuentas. Entonces, hagan de cuenta que ahorita pues era un cliente incompleto y lo estamos terminando de dar de alta. Sale pues. Entonces ya vimos por este lado. Está en México, sí está en México. Tiene código postal también, que eso es requerido. Tiene calle, sí, también tiene calle. Y bueno, me regreso a mi carta aporte. Voy a volver a quererla timbrar. Y me dice que falta VAT. ¿Qué será? Es por esto. Es por el operador también, Raúl. Ok. El RFC del operador. Sí, pero además de eso estamos en la empresa hija, es lo que les decía yo hace rato, que en este caso estamos en una empresa multicompañía, por eso estamos logueados diferentes. Pues permítame, nada, un cambio de empresa. Estos errores no es porque sean errores que les vayan a salir siempre, estos se deben precisamente a que falta información. Con esto lo que estoy tratando de mostrarles es precisamente el hecho de que hay que completar la información que haga falta. Permítame. Almacén. No me recuerdo, era esta. No, es el backorder que quedó y el otro lo tenemos aquí. Bueno. Al cambiar de compañía me filtra algunas cosas porque digo, fíjense que acá hay cosas diferentes, ¿no? Bien. Permítame. Bueno. Pero vamos a partir de cero para que se note mejor. Bien, vamos a entregarlo a un cliente, le vamos a llamar AgroLight, que es el que tenemos configurado. Me aseguro en este cliente que efectivamente tiene los datos requeridos, que la dirección en este caso se llama Tostadas, que tenemos
el RFC, eso lo vamos a encontrar en la pestaña de contabilidad. ¿Está? Tiene de municipio, destino, ciudad, código postal, todo eso es válido. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es... No siempre tenemos que hacer esto, lo aclaro, ¿eh? Eso es solamente las primeras veces cuando vayamos llenando por vez primera todo este montón de campos, ya después ya los vamos a tener. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que cada vez que demos de alta un producto, pues, un cliente, ¿no? O un domicilio de entrega, pues sí va a haber que vigilar toda esta información. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí ya lo tenemos, vamos a agregar un elemento. Hoy vamos a elegir ese producto que se llama tarjeta gráfica, porque es el que ya tenemos configurado con toda la información requerida para hacer la carta aporte. No significa que los demás no se pueda, sí se pueda, pero hay que completarle información. Y aquí es donde les quería mostrar esta parte de las unidades. El sistema maneja sus unidades internas, pero van casadas con las unidades del SAT, por cierto. En este caso, para este producto es H87 pies. O sea, pieza. Ese que es un catálogo del SAT propiamente dicho. En esta pestaña de inventario también hay que checar el volumen, perdón, el peso bruto, que es uno de los campos requeridos. Y aquí hay que establecer un campo que sea mayor a 0. Esto está expresado en kilos. Tal vez faltaría ponerle kilos, pero lo importante es que entendamos que está expresada en kilos. Cualquier fracción serían gramos, algo así. Por ejemplo, en este caso son 300 gramos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿En qué más? Ayúdame, ese no es, solamente es eso del producto, ¿verdad? Peso bruto y... El código del SAT. Ah, también, tienes razón. Aquí en contabilidad también tenemos el código del SAT, que ese es de acuerdo al producto y servicios del CFD del SAT. En este caso es una tarjeta PCMSA o PC. Y bueno, esos campos han existido toda la vida, simplemente es que ahora son requeridos para el momento de la emisión de carta aporte. No son requeridos para crear el producto, pero sí para la carta aporte. Ahí el meollo. Bien, esa es la tarjeta gráfica. A suponer que nos piden, no sé, 5 piezas. ¿De acuerdo? Aquí en información adicional hay que agregar la información del operador. Todos los demás campos seguramente ya vienen precargados porque vienen desde una orden de compra o cualquier otro movimiento origen, pero para efectos de la carta aporte, esta parte entonces el de abajo. Es aquí, ¿verdad? Vehículo. Ok, aquí tenemos ya en nuestro catálogo un vehículo hecho, que es el que les mostraba yo hace rato, pero bien podríamos crear otro. Y vamos a mostrar cómo se crea. Y bueno, aquí vamos a poner el tipo de permiso. Se elige de acuerdo al catálogo. Todo este montón de opciones. Lo usual va a ser este de arriba. Ese es el común, vamos. Aquí va el número de permiso de la SST, que puede tener cualquier formato. Ahorita lo voy a llenar así. La aseguradora, en este caso vamos a suponer que es American. Número de póliza del seguro, igual voy a tomar un número cualquiera. En este caso, lo real es que debe de ser valores ya debidamente validados y confirmados. La configuración del vehículo es otro valor de catálogo. Y se elige cuál es el que aplica. Hay algunos campos que nos condicionan al llenado de otros campos. Por ejemplo, si elegimos remolque o plataforma, nos va a hacer que llenemos otros campos más abajo. No lo voy a hacer, pero entendamos que así es. Ahorita me voy por la opción más fácil, que es esta. Y bueno, la placa del vehículo, vamos a poner, no sé, cualquier valor. Año del modelo del vehículo, que ese también es un campo requerido. Vamos a poner que fuera 2010. Le damos guardar. Haciendo esto, la primera vez, ya queda guardado como un vehículo disponible para las sesiones siguientes. Y luego, en este caso, vamos a agregar un operador, que puede ser cualquiera de los empleados o contactos que tengamos registrados dentro de nuestra RP. En este caso, pues ya teníamos alguno que se llamaba Antonio, ¿verdad? ¿O no es? En efecto. Antonio Felipe. Bueno, pues ahí está. Si no, pues tuviéramos que configurar alguno.
para que tengamos esos datos. Aquí lo que tenemos que vigilar en la ficha del operador es fundamentalmente que su domicilio tenga calle, que tenga código postal y bueno, que tenga el país México. También es importante que tenga un RFC registrado el operador. ¿Sí? Aquí no es requisito nuestro, es requisito del SAT de acuerdo a las reglas. Entonces el operador también tiene que tener RFC y en esta pestaña que dice complemento de traslado vamos a tener la figura de transporte, que en este caso es operador, pero bien podría ser propietario, arrendador o notificado. Y bueno, el número de licencia de conducir, que en este caso ya existe, ya está registrado. ¿De acuerdo? Entonces ya llamando al operador, ya lo tenemos aquí. Y bueno, en estricta teoría ya tenemos todos los datos para poder emitir la carta aporte. O el CFDI de traslado, mejor dicho. Bueno, ya nuestro proceso logístico de toda la vida, este paso es marcar todo, bueno, porque eso es tener la disponibilidad del producto. Es decir, saber que tenemos existencias para poder hacer el embarque. Y validamos, con esta validación estamos validando el traslado, es decir, la baja del inventario, porque eso sí es importante que lo hagamos. A nivel logístico estamos dando de baja el producto, pero todavía no hemos creado la carta aporte. ¿Cuándo nos va a dar chance ya de emitirlo? Cuando tengamos ya solventada bueno, aquí en demanda inicial y en hecho tengamos un valor. Entonces nos sale este botón que es crear guía de entrega, perdón. Y le damos clic. Y ahí lo que va a hacer es precisamente timbrar. Ahí lo quería. Ok. Si hubiese algún error, nos va a salir como ahorita. Aquí en donde dice estado del pack, nos va a decir volver a procesar. Y aquí en el adjunto nos pone el XML inconcluso. Pero bueno, no vayan a pensar que es un XML completito. Un tip. Para saber que ya tenemos una una carta aporte timbrada, aquí en esta parte donde está el número del documento, nos va a mostrar el UID del documento. Entonces, aquí en el chatter normalmente nos va a decir por qué no ocurrió. Por ahí nos dio, en este caso, el PAC nos está devolviendo un error que dice que no fue clasificado. Ahí Noé, ayúdame con el código. ¿A qué se refiere este código? No lo tengo a la mano, estoy investigando qué es. Bueno, Raúl, ahorita, sí, escucho. por ende, entonces entendemos que va a haber más consumo de timbrado, ¿verdad? Por esta cuestión. Es correcto. Que va a ser Es doble. En así el es. caso de que haya necesidad de entregar. Pero yo soy un cliente que llego y recojo en oficina, no tengo necesidad de hacer eso. No tienes necesidad. Exacto. Ahí sería necesidad del cliente, no tuya. Sí, digo, pero sí, hasta ahí llega mi obligación. Te emito mi CFDI de ingreso, donde tú recogiste, ya me firmaste y es tu propiedad. Así es. Ok. Técnicamente ahí el cliente tendría que hacerse su CFDI de traslado. Pero ya no te involucra a ti, salvo por el domicilio. Qué show. ¿Sí me doy a entender? Sí. Miren, ahorita, como estamos en fase de pruebas, igual con el PAC es quien valida esto. También tiene algunos detalles ahorita por corregir, ¿verdad, Noé? Que hace rato justamente fue la misma situación, y timbró todo bien bonito. Entonces, sí, la verdad es que por los tiempos, es más, los desarrolladores de los packs están pues bien acelerados con este cambio, que ni ellos todavía tienen al 100% validado todo. Tienen una serie de los catálogos nuevos que propiamente tampoco publicó al 100% y tienen todo el catálogo al 100% y no sé qué, y todavía a ellos les falla, y pues obviamente también a nosotros. Y más porque pues tuvimos que rehacer todo después de tener ya la versión 1, pues luego nos dijeron que ya salió la versión 2 y pues a movernos porque ya no era compatible. Así es. En este caso no es justificación, pero estamos todavía todos los involucrados, tanto desarrolladores como PAC, como el propio SAT, tiene ahí algunos desavenencias, ¿eh? No se crean que hay perfección, precisamente por eso estamos en fase de pruebas. Y eso, pues, hasta cierto punto, porque pues, estamos hasta cierto punto con holgura, es decir, no estamos obligados ya, pero a partir del 1
de enero es otra canción, y ahí hay que depurar un montón de errores, ¿eh? Soy franco, no les voy a decir que no hay errores, sí los hay, pero estamos justamente terminando estos pequeños detalles. Lo que sí es importante es que entendamos que sí timbra, ¿eh? Y ya hace toda la operación correcta, y todas las operaciones que les mencioné ya se efectúan de la manera que esperamos. Insisto, son pequeños detalles, a veces por mover un valor resulta que no es tan timbrado. Aún así, la idea de esta plática a todos los presentes es mostrarles cómo funciona en términos generales, ya en el día a día, pero sobre todo la intención era orientarlos un poquito en el proceso propiamente dicho de la emisión de la carta aporte, porque como les dije hace ratito, hay cualquier cantidad de información opuesta que solo desinforma y no está aterrizando las cosas. En nuestro caso, como somos desarrolladores de software, pues tenemos que entender las reglas. Si no las entendemos, no las podemos aplicar. Así de sencillo. Entonces, no es en el afán de presunción, ni mucho menos, pero entendemos las reglas y las aplicamos para que un sistema lo haga. Entonces, siento que no somos tan malos informando ni comprendiendo los requerimientos del SAT, aunque son cualquier cantidad, ¿eh? Eso sí se los puedo garantizar. ¿Sí? Y bueno, fundamentalmente esa es la idea de esta plática. Evidentemente, pues para todos nuestros clientes que estén interesados en poner e implementar los sistemas en sus respectivos equipos, de hecho, pues hay que trabajar ahorita marchas forzadas también para hacer y colocar estos módulos para que puedan hacer la emisión de los CFDIs. Entendemos que tenemos estos pocos días de aquí al 1 de enero, precisamente para hacer todo este trabajo. Y bueno, básicamente esa era la intención de la plática. Como les dije, no íbamos a consumir tanto. Y bueno, no sé, me gustaría conocerlos un poquito más. Voy a apagar la pantalla para que... Interrumpo, ya está timbrado. Sí. El error que pasó fue que hay que hacer una validación para la placa de los vehículos, ya que tiene un límite de caracteres. Entonces, corregí y ya está timbrado. Si actualizas ahorita Sí, ya lo actualicé, ya está, mira. Sí. Okay. Entonces, hay un límite en caracteres de la placa. Es lo que les digo, sí. Hay detallitos que hay que ir afinando, audiencia. Y bueno, hay que irlos corrigiendo. Sí, obviamente ahorita nosotros aplicamos datos inventados y es donde nos damos cuenta y pues es área de mejora para pues realizar validaciones. Obviamente cuando son datos reales, pues no vamos a poner una placa que tenga 20 caracteres. Entonces, claro. Pero eso hace robustecer más el sistema. Entonces, pues estamos en ese trabajo. Ese camino. Bueno, pues aquí ya que Noé ya nos ayudó con la emisión del timbre. De hecho, aquí ya tenemos ahora sí el PDF y el XML. Ya actualicé la página, si se fijan es la misma. Y aquí tenemos el UID. Por eso les decía que un tip es que aquí abajo les va a aparecer el UID de la factura. Perdón, del CFDI, la costumbre. Y aquí vamos a mostrar el complemento. En este caso sería el PDF. Ya de este movimiento que acabamos de hacer. Y bueno, ahí está. 7/12/21 a las 17:22, o sea, hoy, hace un ratito. Y ahí está ya todo lo que debe de llevar. Bien. Ahora sí, voy a dejar de compartir la pantalla para que nos conozcamos un poquito y me platiquen un poquito de sus respectivas empresas y bueno, que la retroalimentación que pudiéramos tener de esta sesión. No sé qué me puedan platicar. Eduardo, ¿de dónde nos visitas, escuchas? Eduardo Gastelum, ¿verdad? Bueno, si estás por ahí. Lupita Valenzuela también. ¿De dónde te conectas? Adrián. Lupita sí, primero. Buenas tardes, Lupita Valenzuela, de Técnica Global, Culiacán, en el área de sistemas, en soporte, sistemas administrativos. Muy bien, mucho gusto, Lupita. Yo estoy a cargo de soporte aquí en OpenPyme. Ok, mucho gusto. Muy bien. ¿Quién más? Adrián. ¿De dónde nos visitas?
Es que tienes micrófono, si no, no te preocupes. Mariela, no sé si todavía estás presente, por ahí vi un chat que te retirabas, pero bueno, si todavía estás presente, pues me gustaría saludarte. Yareli Uriarte también, ¿de dónde nos visitas? Y bueno, no sé qué te pareció la plática. Estoy abierto a cualquier comentario o duda que tengamos. ¿Tienes por ahí? Eduardo. No es, aquí también es desarrollador de OpenPyme. Eduardo, creo que vas a hablar, ¿verdad? A ver, te escuchamos. Igual no sé quién es MJCL, pero bueno, bienvenido también. Salvador, ¿qué nos tienes que decir? Siempre tus comentarios son muy buenos. Sí. Muchísimas gracias por las flores, pero creo que esto es un poco más para los contadores, ¿no? Por ahí teníamos a Mariela. No, pues agradecemos mucho la parte de habernos invitado y que sabemos que esto, pues ustedes ya llevan un paso adelante. Eso es bueno para todos nosotros porque vamos a sufrir menos. Solo hay que irnos adaptando pues al requerimiento, ¿no? Así es. Pero pues sufrir un poquito al principio, yo creo que no mucho, porque se ve bastante fácil, ya lo difícil lo hicieron ustedes, entonces creo que vamos a ir adelante. Entonces se trata, Salvador, que pues les demos valor agregado a todos ustedes que son nuestros clientes y bueno, evidentemente pues vayamos avanzando. Entendemos que esto es una evolución constante, no podemos quedarnos estancados, ni tampoco ustedes. Sí, así es. No, pues enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias, Salvador, por la retroalimentación. Francisco, si andas por ahí todavía, y no sé si satisfice tus dudas. Citlali también. Maritoski, un gusto saludarte, si andas por ahí. Consultoría, no sé quién sea. Alfredo igual. En fin, cualquiera de ustedes que quiera participar y si tiene una duda o que comentario que quiera exteriorizarlo al resto de la audiencia, sí sería bueno que lo fuéramos ampliando, porque al final de cuentas, todos más o menos tenemos situaciones similares. Entiendo que no son los mismos giros, pero pues al final de cuentas, todos estamos en el mismo barco caminando por este país y bueno, con situaciones muy, muy parecidas. Así es. Hola, Max, soy Maritoski, ¿cierto? Hola, Mari. Pues con estos cambios nos preocupa porque pues manejamos aquí creo que de todo, porque tanto nosotros mandamos en nuestras propias unidades, como ahora nos facturamos de cierto modo a otro nombre, y luego de ahí nosotros estamos embarcando. Entonces, a raíz de eso, pues surgen muchas dudas. Entonces yo creo pues que te vamos a estar molestando hasta de manera directa. No, para eso estamos, Mari, pero no sé si, oye, pregunto, ¿le están haciendo fletes a otras empresas? De cierto modo sí se convertiría en... No, estamos maquilando. Entonces, de cierto modo, ellos facturan y nosotros hacemos el embarque. Ok, eso habría que analizarlo con calma para entender el movimiento. Porque de cierto modo, la persona que factura está en Mérida. Acá nosotros fabricamos. Ellos están en Mérida, ellos facturan, nosotros hacemos el traslado de la mercancía, ¿sí? Ya posteriormente nosotros facturamos esa maquila. Entonces, por eso a eso me refiero, se vuelve algo complicado de cierto modo. Habría que checar ahí los detalles, porque te digo, de acuerdo a como el SAT lo propone, esas tres figuras tiene razón, es una figura interesante de analizar. Habría que analizarla con calma. Sí, por eso te digo que a lo mejor se vuelve dentro de lo que cabe una atención personal, porque en muchas ocasiones también nosotros mandamos material con remisión. Y a la vez es lo mismo. Nos mandan la remisión y nosotros hacemos el embarque nada más. Sí, pero no necesariamente la carta aporte va relacionada a la factura. Es ahí tal vez la confusión. Insisto, técnicamente el material es tuyo hasta que lo entregas. Y no necesariamente tienes que tener una factura para respaldar la carta aporte. Te voy a poner un caso. Tú llevas el material de tu bodega A a la bodega B. La carta aporte es por el traslado, no tiene nada que ver la venta.
No sé si me da a entender. Sí, sí, Sí. claro. Entonces, ahí, en ese caso, para el caso de las remisiones que manejas, prácticamente es eso. Ah, ok. ¿Sí? Por eso es que lo asociamos dentro del módulo de almacenes, porque es eso, justamente. ¿Sí? A final de cuentas, eso es una baja de inventario. Eso sí lo hace. Y eso sí hay que tenerlo en cuenta. Insisto, si tenemos traslado de un centro de distribución hacia alguna sucursal o entre sucursales, también es el mismo caso. Realmente no estamos vendiendo nada, simplemente estoy llevando mis mercancías de un lado a otro. Ok. E insisto, mientras no vendas, no pasa nada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces En ese ya sentido, nos ponemos de acuerdo para comentar el primer caso, ¿sale? claro que sí, Mari, estamos aquí a tus órdenes. Un saludo. Muchas gracias. Y gracias Luego. por el apoyo. Por supuesto, ya sabes que estamos aquí. No sé si alguien más quiera abundar en alguna duda o bien comentario. Los escucho. Bueno, no sé, ¿quién me faltó mencionar hace rato? Alfredo, consultoría, IE Soluciones, Juan Carlos, Rosario, un gusto que estén aquí presentes y bueno, la idea es que les demos valor con esta pequeña intervención. A ver qué me dices, Francisco. ¿El complemento de la carta aporte siempre se emitirá desde el módulo de almacén? Sí. En nuestro sistema, sí. Si es para traslados, sí. Sí. Si es para traslado, sí. Si es precisamente para ingresos, eso tendría que ser desde la parte de ingresos. Tienes razón, Noé. Es así, justamente. Por eso les preguntaba yo hace rato, si alguno de ustedes tiene la modalidad de que es un transportista, entonces ahí se aplicaría desde la factura misma. Y por cierto, esa factura debe de llevar ciertas especificaciones, debe de ser facturarle al cliente el servicio de traslado y además el complemento de carta aporte diciéndole, le voy a transportar a mi cliente XY mercancía. ¿De acuerdo? No sé si respondí a tu pregunta, Francisco. Bien. Pues bueno, si no hay ningún comentario adicional, Juan Carlos, alzaste la mano, ¿qué te decimos? A ver, Agustín, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Llegué un poquito tarde a lo que es el curso por cuestiones personales, pero ya estamos en lo que es medio empapado de todo esto que se viene en la carta aporte. Uh-huh. A ver, entonces ahorita lo que entendía eso, bueno, lo que estuve escuchando por ahí en el caso de del tránsito de la mercancía, hay una regla que dice que es por carretera federal. Uh-huh. Entonces ya me estoy confundiendo ahí, ¿no? La regla dice que por carretera federal estás obligado siempre y cuando transites por carretera federal. Es correcto. Yo tengo sucursales. La recomendación, aún no sea obligatorio, es que me emiten el complemento en carta aporte si no transito. Sí, eso sería un error recomendable, porque te comentaba que la regla eso es lo que dice, pero también por otro lado hablan de la no deducibilidad de lo que tú no declares en carta aporte. Entonces, si es una venta, ahí sí te pega. Si es un traslado tal vez entre ubicaciones internas, pues no tanto. ¿Sí? Pero no lo dice, ¿verdad? No, la regla no lo dice, siempre no dice carretera federal. Exactamente. Por eso digo que... Sí, cuando se venía todo esto, la carta aporte era bueno, hasta algo ilógico, porque las paqueterías, imagínate. Sí, es un tema, ¿eh? Las paqueterías que a nivel local reparten mercancías, y es un mundo de mercancía, ¿no? Que te paga la autoridad, pues revísame, si quieres revísame, no estoy obligado a emitirte la carta aporte, y pues si quieres revísame, ahí sacas los paquetes que están aquí. Entonces que yo creo que por eso este cambio se vino de quitar a nivel general y dejar únicamente por carretera federal. Entonces ya estábamos medio aliviados o medio nosotros contentos cuando vimos que salió esa regla, en donde pues yo manejo sucursales, manejo el mismo estado, yo soy de aquí de Sinaloa, y manejo sucursales aquí en Sinaloa, entonces
iba a ser un caos en este caso para mí, pues imprimir lo que es inclusive el traslado de mi mercancía a mi cliente, a que si es un rancho, si es a un otro municipio por ahí. Es todo un tema, Juan Carlos, y estoy de acuerdo contigo, pero desafortunadamente las reglas dicen una parte, pero no dicen otra. Y ahí, como tú decías, imagínate que te detiene alguien, y aunque sea tu propia ciudad, ¿cómo le debates en términos reales? Como dijeran por ahí, más vale que pequemos de precavidos. Entiendo toda la molestia que implica estar creando factura, carta transporte por cada viaje, y lo que mencionaban hace rato es muy cierto. Si el cliente no me recibe, ¿qué onda? ¿Qué hacemos ahí? Ahí tendrías que hacer otra carta aporte de devolución, porque la primera ya no es válida. Sí, oye, es todo un tema, yo no lo veo tan simple de resolver, pero desafortunadamente así es como están las cosas, Juan Carlos, y mi recomendación es que, independientemente de que diga que es en carreteras federales, más seguro, más barrado, dijeran en mi pueblo, ¿sí? Más vale que te gastes un timbre que te va a costar $1 o menos de $1, no tengas desavenencias que nadie quiere. Oye, Agustín, a nivel local, yo sé que a nivel federal pues van a ser los federales, o quienes van a estar facultados a nivel local. Tengo entendido si nos vamos a las revisiones. Sí, debe que ser la policía, la PFP, hasta donde yo sé. La Guardia Nacional. La Guardia Nacional, y eso anda por donde sea. Así es, hasta donde yo sé. Pero, insisto, de repente hay gente que se empieza a tomar atribuciones que no les corresponde, y eso no dudes que va a haber algunos cuantos o muchos abusos. Espero que no, y no sea tu caso, ni que nadie de los presentes les toque, pero pues, sabemos cómo son nuestras autoridades policiales, y ahí es complicado. Sí. Es complicado, entonces ese es el detalle. Pero hasta donde yo tengo entendido, el organismo facultado era la Guardia Nacional. Ah, ok. Hasta donde tengo entendido, a menos que tengan alguna nueva publicación o algo por el estilo. Muy bien. Sí, era la controversia a nivel local cuando se empezó todo esto, la carta aporte. Sí es. Pues van a ser imagínense que ya más o menos estaban las reglas y nos cambian la jugada el 26 de octubre. ¿Verdad, Noé? Aquí Noé es uno de los desarrolladores que tenemos y lo pusimos a sufrir feo, porque todo lo que ya teníamos hecho a la basura, así literal. Entonces imagínense, todo un tema. Pero bueno, lo importante de esto y la sesión de hoy, esperaba yo orientarlos un poquitín en cuanto es el tratamiento y mostrarles que ya tenemos solucionado una parte dentro del RP. Sí, les mentiría que ya tenemos el complemento de transporte aéreo, porque no es cierto, no lo tenemos. De transporte aéreo, tampoco el transporte ferroviario, ni naval, por la simple y sencilla razón de que no tenemos clientes que hagan eso. Y si los tuviéramos, pues entonces ya nos enfocaríamos a ellos, porque cada uno de esos bloques tiene sus propias complejidades, ¿sí? Entonces es un tema muy, muy amplio y con sus detalles por ahí, ¿no? Lo que sí es cierto es que pues dejamos la puerta abierta acá en OpenPyme para que cualquier duda, sugerencia o cualquier cosa que tengan, pues no duden en contactarnos. Voy a pasar aquí mi correo y también en la presentación está. En el chat les voy a poner la dirección de correo electrónico para soporte y para ayuda. No es, entonces. Esa es la dirección de correo de aquí de OpenPyme. soporte@openpyme.mx. Cualquier duda, háganosla saber. Y a vuelta de correo, pues vamos contactándolos. O si prefieren llamarnos, también es el... ¿cuál número será ahí? Recuérdame, Noé, nunca me lo aprendo. Es 23 23 504, ¿verdad? Este es el número acá de la oficina y ya lo tenemos. Mari, es cierto, no hemos tocado el tema de la actualización. El módulo lo tenemos que hacerlo, pero sí es importante que nos expresen esa necesidad para que lo apliquemos. No queremos ser tan prácticos en el sentido de que lo carguemos y que no nos importe qué hay detrás. En la parte del almacén 2.0, como se lo mostramos ahorita, tiene algunos detalles que hay que... No porque el módulo falle, no, funciona bien, pero si vienen de una versión muy viejita del sistema,
hay que hacer todo un trabajo para que estemos a la par, porque el desarrollo se hizo sobre la última versión. ¿Sí? En ese sentido hay que hacer todo un trabajo, háganoslo saber para que consideremos los tiempos de ejecución para hacer esa migración y obviamente la puesta del módulo como tal. ¿Qué versión es la que tienen ustedes como última? Lo que pasa es que son versiones de módulos, no tanto de la versión general. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre. Entonces, habría que checar cada caso particular porque hagan de cuenta que cada uno de ustedes tiene un sistema con N módulos y cada módulo tiene una versión específica, cada módulo. Entonces, tenemos que trabajar sobre cada uno de esos módulos. Y ¿En específico inventarios y algunos otros o involucran más? No, involucra, de hecho, la parte crucial es ahorita la de almacén 2.0, pero prácticamente el trabajo es el mismo para migrar el almacén como también todos los demás módulos. Porque no sé si sepan, pero nosotros dentro de nuestras soluciones, cada mes liberamos correcciones que vamos encontrando alguno que otro detalle, lo vamos corrigiendo y cada vez las liberamos una versión. En estricta teoría, cuando están bajo nuestro soporte, estamos obligados nosotros a darles 2 actualizaciones al año, al menos. Entonces, esa es la idea, que esas 2 actualizaciones, pues el montón de bugs que pudiéramos haber encontrado en el Inter estén actualizados. Entendemos que esta parte de la carta aporte es un cambio muy grande y bueno, evidentemente, pues hay que irlo trabajando para precisamente ir viendo las cuestiones. Y lo que les decía hace rato, prepárense porque en abril entra el CFDI versión 4.0, porque, en otras palabras, todavía no nos sentamos en la silla y ahí viene el siguiente cambio. Y eso va a ocurrir el próximo año. ¿Sale? Con esto no quiero espantarlos, sino al contrario, que brindarles la oportunidad de ayudarlos y que nos ayuden también a nosotros aquí a mantener el negocio. ¿De acuerdo? Pues no me queda más que darles las gracias por su atención, su paciencia y sus dudas y preguntas y participaciones como tal. Me despido, a pesar de que ahí dice Agustín, repito, yo soy Raúl. Y bueno. Perdón. No te preocupes, Agustín. Esta máquina es prestada, por eso lo digo. Pero no te preocupes, lo importante aquí es que haya sido de valor esta sesión y no hayan dicho, estas 2 horas fueron tiempo perdido. No, espero que, claro que no sea el caso de nadie. Pues mucho valor, Raúl. Muchas gracias. Una preguntita más. De acuerdo, sin problema. ¿Cuándo estaría listo esta versión de la Complemento Carta Aporte para...? De hecho, ya la tenemos lista. Más bien es ponernos de acuerdo con ustedes para ver cómo las vamos liberando. Porque entendemos que el 1 de enero es el día que el SAT fijó. Y sí, pues todo lo que hagamos de aquí al 1 de enero es lo que podemos hacer. Bueno, después también, pero ya vamos. Sí, hay que hacer las pruebas con tiempo, acá con nuestro sistema, pues cada sistema o cada cliente tiene su particularidad. El mismo RP, su particularidad, así es. Correcto. Por eso digo que no lo podría decir que es una versión tal cual o a partir de cuál funciona y a partir de cuál no. Cada caso es especial. ¿De acuerdo? Muy bien, Raúl. Y con eso no estoy siendo evasivo, sino sí objetivo. Muy bien. Bueno, pues. Gracias. Pues muchas gracias a todos. No me queda más que agradecerles nuevamente la atención y la participación. Que estén muy bien. Cuídense y espero verlos pronto en alguna otra plática. Igual, Cuídense. Gracias.